Buenos días para todos, para todas, espero se encuentren súper bien. En este corto espacio voy a compartir con ustedes, a recordar con los antiguos sobre todo y los nuevos, pues sí sería primera vez que vamos a entrar en contacto con este tema. Un tema muy importante relacionado con capacitación en hojas de seguridad de las sustancias químicas y la protección personal. Es un tema pues sensible porque yo sé que entendemos el uso de sustancias de limpieza y desinfección, que son las mismas que usamos en casa, las vemos ya como cercanas, como poco ofensivas, como poco peligrosas, y pues estamos ya como en esa línea de confianza en el manejo de esas sustancias que pues no cumplimos realmente con las recomendaciones que el fabricante nos indica para el manejo seguro de estas. Entonces la idea es que pues conozcamos cómo está expresado el riesgo en las hojas de seguridad, cuáles son las recomendaciones, consejos de prudencia y demás, para verificar pues de qué manera lo estamos cumpliendo, y si hay que hacer algún ajuste pues podamos definirlo a nivel de empresa con los líderes de cada sede y pues se pueda realmente llevar a cabo un cambio que pues nos permita cumplir con lo que la hoja indica y obviamente protegernos ante cualquier situación de derrame accidental, de salpicadura, sí, cosas que son sencillas, quizás pues no de un gran impacto, que nos vaya quizás a incapacitar, pero sí que pues puede tener un efecto sí importante, por ejemplo, según la parte del cuerpo donde entra en contacto con la sustancia. Entonces pues no me extiendo más, el objetivo de hoy es eso, darles las recomendaciones básicas para el manejo seguro de las sustancias químicas usadas en los procesos de limpieza y desinfección de áreas y superficies en el marco de la prestación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo hablando de la emergencia sanitaria, sino de nuestra actividad diaria de limpieza y desinfección del almacén, del punto de venta, de la oficina, del baño, que pues lo hacemos a diario. Entonces miren que la exposición es diaria, si no es una actividad que se haga ocasionalmente, sino es constante. Por tanto, pues el riesgo es mayor porque la exposición es diaria. Entonces, y obviamente en la prevención del riesgo biológico, porque sabemos que ahora estas sustancias las usamos también para eliminar el contagio o para bloquear el contagio de COVID-19. Todavía estamos en emergencia sanitaria, todavía debemos hablar de protocolos de limpieza, desinfección de áreas, de superficies de contacto frecuente y todo lo que veníamos pues viendo desde el inicio de esta pandemia. Entonces les invito pues a que estén súper atentos, no los voy a demorar. La idea es que es algo muy corto, pero que puedan empezar a entender esas hojas de seguridad que ya pues están en cada una de las sedes. Yo las envié, disculpa que me entró una llamada. Yo las envié a su correo. En cada sede se encuentran las hojas de seguridad y por tanto pues debemos imprimirlas, conservarlas en una carpeta y así contar pues con este material disponible en caso de emergencia, en caso de accidente, ¿sí? Poder consultar qué es lo que yo debo hacer según el tipo de sustancia. Bueno, sigamos acá. El riesgo químico. El riesgo químico expresado pues como un concepto es la probabilidad que un trabajador tiene de sufrir algún daño derivado de la exposición a agentes químicos. Les explicaba hace un momento, la exposición es diaria, es decir, el riesgo es mayor. Es mayor cuando tenemos mayor número de horas de exposición, por ejemplo, cuando no estamos protegidos, ¿sí? O no tenemos una barrera, una protección personal, el riesgo aumenta, ¿cierto? Cuando no estamos capacitados en las hojas de seguridad, cuando no conocemos la peligrosidad de la sustancia, estamos a un mayor nivel de riesgo. Ahora, ¿el riesgo de qué? Pues de sufrir un daño. ¿Cuál puede ser el daño? Un accidente o una enfermedad laboral, ¿sí? Asociada pues a la exposición a ese agente químico. Obviamente pues según también la peligrosidad propia de la sustancia, el riesgo es mayor o menor. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Las sustancias químicas entran al cuerpo por diferentes medios, es decir, a diferencia de otros riesgos que solamente me implican quizás un golpe pues a nivel físico, esta sustancia puede entrar por inhalación, puede entrar por ingestión, puede entrar por vía parenteral, es decir, alguna herida que tenga, quizás pues me hicieron
me arreglaron mis uñas, me dejaron una pequeña cortada en mis dedos, o en la cocina me corté y pues tengo unas heridas abiertas que están expuestas al contacto con estas sustancias, o simplemente por los poros puede ingresar también la sustancia. Ahora, aquí que encontramos una clasificación sencilla sobre en cuáles grupos están ubicadas las diferentes sustancias químicas. Para no extenderme en la explicación, nuestras sustancias químicas de limpieza y desinfección están ubicadas en la barra naranja de corrosivas e irritantes, ¿sí? Que no son tóxicas, no son sensibilizantes, es decir, que me producen una alergia crítica, no son mutagénicas, no son teratogénicas, no seleccionan un órgano blanco para hacer el daño, como lo son, por ejemplo, sustancias que contengan benceno, tolueno, todo lo que son de la sustancia de la industria química, de la industria, por ejemplo, litografía, esas sustancias que pues son de alta peligrosidad y seleccionan un órgano del cuerpo, por ejemplo el riñón, el hígado, y atacan específicamente ese órgano blanco, a eso hace referencia. Y las que generan cáncer pues son también específicas, entonces, o sustancias específicas o productos químicos específicos, por ejemplo como el asbesto, ¿cierto? Como la sílice en la industria, por ejemplo, del cemento o en la construcción. Entonces, pues tenemos aquí un grupo de clasificación según el efecto en la salud. Para nosotros son, digamos que las menos agresivas, que son corrosivas e irritantes. Ahora, ya definimos pues el riesgo, sabemos que estamos expuestos a este riesgo en nuestra actividad económica en la empresa, por el simple hecho de pues estar asignada a una labor de aseo, de limpieza de mi puesto de trabajo, de las áreas de la empresa, pues estoy expuesto. Entonces, y obviamente no solo en el marco del trabajo, sino también en el hogar, llevándolo pues un poco más allá e invitándolos pues a que revisen cuál es ese manejo que están haciendo en sus hogares, si hay algún tipo de control, si tienen etiquetado esas sustancias, si hay alguna restricción para los niños, si tenemos protección personal, cosa que a veces nos da risa, ¿sí? Que me voy a poner guantes, gafas en mi casa para manejar, por ejemplo, hipoclorito y lavar el baño, o sea, es ridículo. Realmente no, realmente es algo para revisar, para que ustedes reflexionen y analicen hasta qué punto están haciendo un manejo adecuado y seguro de las sustancias en sus hogares. Por ahora volvamos al trabajo. Los controles que se han definido para la prevención del riesgo, para la minimización de ese riesgo, son pues socializar esas hojas de seguridad. Les decía que ya están en sus correos, es cuestión de imprimirlas, analizarlas, archivarlas en una carpeta y dejarlas en el sitio donde están almacenadas las sustancias. Etiquetado, bueno, las hojas de seguridad nos dan información de qué tan peligrosa es la sustancia, qué hacer en caso de accidente, cómo me debo proteger. El etiquetado es algo que pues iniciamos en la pandemia, etiquetando ciertos recipientes con la información de la hoja de seguridad, y ahora lo que vamos a hacer es completar ese etiquetado. Yo mandé a hacer unas etiquetas adhesivas para que podamos escribir allí, por ejemplo, cada vez que compremos ese hipoclorito, así sean de uno, justo y bueno, pueda tener esa etiqueta de cuáles son los peligros que están presentes al manipularla, y así pues el usuario lo recuerde, porque a veces pues lo olvidamos. Entonces el Barsol, por ejemplo el limpiavidrios, por ejemplo el detergente, el ambientador, sí son sustancias químicas que igual tienen cierta característica y pues requieren cierta atención o cierto procedimiento pues en su manejo. Capacitación y entrenamiento son estos espacios donde yo les comparto cierta información para que ustedes pues vayan entendiendo el riesgo, cómo protegernos. Gestión de los tiempos de exposición hace referencia a cómo yo busco que mis trabajadores se expongan menos a este riesgo, es decir, yo organizo quizás un cronograma de aseo de modo que no le toque a una sola persona hacerlo durante una semana, 2 semanas, sino que quizás se turnen diariamente o bueno, semanalmente incluso. La idea es que no sea una sola persona la que realiza la labor y obviamente la que esté expuesta a los químicos, sino en este caso de pronto nos apoyamos entre todos, siendo una labor pues de beneficio de todos, y pues así nos estamos exponiendo menos horas a estas sustancias. Elementos de protección personal, pues su nombre lo dice, son elementos que usamos de barrera para minimizar la consecuencia del contacto con los químicos. No me previene el accidente, pero sí minimiza la consecuencia.
Ahora, las hojas de seguridad, que pues es como lo principal que quiero hablarles hoy, están clasificadas en 16 secciones. Estas secciones pues me indican la identificación de la sustancia, o sea, es decir, cómo está compuesta, cómo se llama, quién es el fabricante, quién es el importador, bueno. En la sección 4 a la 6, emergencias, es decir, qué hacer en caso de un derrame, de una salpicadura, de contacto con la piel, de ingestión. Manejo y precauciones, hablamos de la protección personal, cómo me protejo, y en la sección 11 a 16 hablan de cómo se transporta de manera segura, cómo se almacena de manera segura y cómo se le da un tratamiento al residuo. Esta es una hoja de seguridad, ya como para que vayamos visualizándola. La idea es que nos pongamos en contacto con ellas, las estudiemos, las revisemos, de los productos que tenemos disponibles en el punto de venta. Si en el correo que les llegó con las hojas de seguridad hay alguna sustancia que no está ahí vinculada en esas hojas, por favor me lo hacen saber para yo enviarles la hoja de seguridad de esa sustancia. Ahora, ya hablando de las hojas de seguridad y sus secciones, pues aquí traigo algunas representativas, no todas. Esto es un ejemplo, un limpiador desengrasante, que es una sustancia que se usa en limpieza y desinfección. Nos muestra, y vamos a ver diferentes tipos de hojas de seguridad, algunas quizás desactualizadas, otras actualizadas. ¿A qué me refiero? A que ya este rombo de amarillo, azul, rojo y blanco no lo utilizamos en las hojas de seguridad para el manejo en la empresa, sino es una indicación para el transporte de la sustancia, es decir, la deben tener los camiones que transportan las sustancias a los centros de distribución. Para nosotros es importante los símbolos de elementos de protección, ¿sí? Y el pictograma, que es el que vemos en la parte de abajo, rojo con negro. Entonces a ese es que debemos prestarle atención. El año pasado a nivel mundial se estandarizó el uso de estos pictogramas para la comunicación de los peligros en el tema químico. Es decir, todas las sustancias en el mundo deben estar etiquetadas con sistema globalmente armonizado, que son estos símbolos, estos pictogramas. En este caso, el que vemos allí, que es un símbolo de admiración, quiere decir atención, ¿sí? O es una sustancia nociva, quizás no es tóxica, no tiene una característica de inflamabilidad o de explosividad, ¿sí? O de corrosión, pero sí hay que prestarle cierta atención. También vamos a encontrar en las hojas de seguridad las frases de peligro, que son las frases H y una numeración, y ahí viene pues la clasificación según lo que corresponde a la sustancia. En este caso, para este limpiador, provoca leve irritación cutánea, provoca irritación ocular, y también encontramos los consejos de prudencia, que están aquí en la parte derecha, donde vemos que son unas frases que van con la letra P y una numeración, y allí me indican lavarse concienzudamente tras la manipulación. En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua varios minutos, quitar los lentes si lleva y seguir aclarando, y pues obviamente si persiste, consultar al médico. Entonces me dan como esos consejos de qué hacer en caso de contacto con cada uno de los medios de entrada al cuerpo, como lo vimos al principio, también en la sección 4 de primeros auxilios. Entonces, ya que empezamos a hablar de primeros auxilios y nos empezamos a capacitar en ese tema, les invito a que estudien la hoja de seguridad en esa sección 4, que me indica qué hacer en caso de contacto con los ojos, con la piel, por ingestión, porque así es como vamos a poder ayudar al compañero que en algún momento tenga un accidente durante la labor de aseo. Entonces, atención a eso. Ahora hablemos de la protección. Sé que algunos, cuando ven esta imagen, me van a decir, ay, o sea que tenemos que usar gafas, no, terrible. Pues, ¿qué les digo? Es un tema que debemos desde el COPAS analizar hasta qué punto estamos cumpliendo con estas recomendaciones de las hojas de seguridad. ¿Qué sigue ahora? Que vamos a coger cada hoja y vamos a mirar, bueno, aquí debo usar gafas, aquí no debo usar gafas, y así establecerlo en el día a día, ¿sí? Entonces yo sé que para mí el hipoclorito y el barsol son sustancias críticas y sí debo usar gafas. Entonces ahora, ¿tenemos las gafas o no las tenemos? Es la pregunta. Ahí ustedes se responden. Entonces, si hay una necesidad específica, pues vamos a hacer las correcciones. Pero sí, según la hoja de seguridad, para hipoclorito y para barsol se debe usar. Hablando de la protección respiratoria, la necesidad de protección respiratoria está asociada con el tiempo de exposición
y con la peligrosidad de la sustancia. Entonces, para nuestras sustancias, igual, para hipoclorito, para Barsol, sería importante utilizar una mascarilla libre de mantenimiento. No tiene que ser esta que tiene filtro, etcétera, sino simplemente un tapabocas, sí con ciertas características. No es el tapabocas de desechable, mascarilla quirúrgica, no. Esa mascarilla quirúrgica únicamente me sirve para la exposición a químicos por material particulado, es decir, el polvo. El polvo cuando estoy haciendo limpieza, cuando estoy sacudiendo, cuando estoy limpiando cajas, cuando estoy abriendo mercancía o sacando mercancía de la estantería o de bodega, que es donde se acumula especialmente polvo. Entonces allí sí debería usar el tapabocas. Mascarilla quirúrgica me sirve para una barrera para el polvo, pero aquí estamos hablando de unas sustancias que pueden llegar a emanar vapores. Entonces sí requeriría pues una protección, mascarilla libre de mantenimiento, que es un tapabocas que es desechable, ¿sí? Pero que tiene un número de usos mayor al quirúrgico, que es desechable. Entonces, desechable pues de uso diario más bien. Entonces, si yo utilizo una mascarilla libre de mantenimiento y la guardo correctamente, es posible que pueda usarla por unas 8 veces, 10 veces según la referencia. Entonces es eso. También hay que validar para qué sustancias de las que estamos manipulando la debo usar. En especial Barsol, sí, es un derivado del hidrocarburo y se debe usar mascarilla libre de mantenimiento. En el hipoclorito, siempre y cuando yo no realice mezclas y el ambiente esté ventilado, yo diría pues quizás no lo use por el tiempo de exposición, que es muy bajito, siempre y cuando tenga toda la precaución de evitar una salpicadura en mi cara y obviamente cero mezclas. En el momento en que yo mezclo detergente, hipoclorito, Barsol, estoy haciendo pues una bomba, ¿sí?, de vapores que van a entrar por mis vías respiratorias, van a generar quemaduras en el tracto digestivo respiratorio y pues obviamente daños. En cuanto a la piel, hay diferentes tipos de guantes. No vamos a utilizar guantes quirúrgicos porque los guantes quirúrgicos son látex y el látex es susceptible de derretirse muy fácil ante la presencia de sustancias químicas corrosivas como el hipoclorito o derivadas del petróleo como es el Barsol. Entonces sí, guantes de caucho son los más adecuados para las labores de aseo. No vamos a hablar de que cada uno va a tener sus guantes, pero sí es importante, si tenemos un par de guantes en el almacén, vamos a hacer lavado de manos antes y después de usarlos y obviamente lavar el guante en la parte exterior cada vez que yo lo use. Si quieren de pronto usar talquitos en la parte interior ocasionalmente, pueden usar talcos de bebé o talco, sí, el que ustedes gusten. ¿Para qué? Para evitar humedad en el interior. En cuanto a las botas, ustedes dirán, bueno, ahora nos van a poner botas de este tipo. No. ¿Por qué lo traigo? Porque estamos hablando de la protección personal para químicos en general, pero para nuestro caso, como no son sustancias altamente tóxicas y pues obviamente el tiempo de exposición es muy bajo, lo que se sugiere es que se use calzado cerrado, ¿sí? Es decir, calzado cerrado idealmente que sea impermeable, es decir, que no sea de tela, ¿sí? Porque si yo uso un calzado de tela y tengo un derrame en mis pies, pues obviamente la sustancia va a estar en contacto con mi piel. Entonces sí plástico, sí cuero, sí cuerina, bueno, y todos los demás tipos de calzado. Nunca sandalias, nunca tacones, eso es algo que en el manejo de químicos está pues restringido. En la protección corporal, bueno, no los voy a disfrazar como ven los señores de blanco ahí, ni el de amarillo, pero sí les recomiendo también por protección de su prenda de vestir, de su dotación, que se utilice un delantal plástico. También puede ser de uso colectivo, no tiene que ser de uso individual, pero que tengamos un delantal de modo que cumpla dos funciones: protegerme de una salpicadura o un derrame accidental donde yo entre en contacto con el Barsol o el hipoclorito, mi piel, y genere obviamente una quemadura, pero también me proteja las prendas del daño. Bueno, esto no sé por qué estas diapositivas me aparecen acá. Listo, entonces en sistema globalmente armonizado, que es donde hablamos de los pictogramas que están vigentes, vamos a ver aquí cuáles son esos pictogramas. Entonces, explosivo, inflamable, carburante, ¿sí? De estos vamos a encontrar inflamable en el Barsol, sí.
vamos a encontrar en gas comprimido, no manejamos gases comprimidos. Corrosivo sí vamos a encontrar en el hipoclorito y en el barsol. Tóxico no vamos a encontrar en las sustancias que tenemos en el almacén. Químico nocivo sí para todas. Medio ambiente sí para el barsol. Y salud, riesgos para la salud, que son riesgos ya críticos, es decir, que pueden llegar a generarme cáncer a futuro, etcétera. No están dentro de los que tenemos en nuestro inventario de químicos. Bueno, aquí algunos peligros asociados o tipos de presentaciones que se dan en cada una de las sustancias. La idea pues es ir poco a poco reforzando esto a través del grupo. Les voy a ir recordando cuáles son esos pictogramas, pero lo más importante aquí es que identifiquen los pictogramas de sus hojas de seguridad, es decir, de las que tienen en el almacén. Hay palabras de advertencia, tenemos atención y peligro, entonces son palabras que tenemos que identificar en la hoja. Asimismo, indicaciones de peligro, que son las que ya vimos en el ejemplo, las H con una numeración, y los consejos de prudencia, que son las P con alguna numeración. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí hay una etiqueta de una sustancia, ¿sí? Indicaciones de peligro, el nombre, los pictogramas y los consejos de prudencia. Mínimo eso debe tener una etiqueta. Aquí tenemos la del hipoclorito, que ya ustedes la tienen ahí en el almacén. Como ven ahí tenemos corrosivo y atención. Tenemos indicaciones de peligro, pues obviamente causa irritación, causa quemaduras en contacto prolongado y irritación en ojos. Entonces, como podemos ver, tenemos que hacer en caso de contacto con la piel, por inhalación, con los ojos, y cuáles son esas medidas de prevención. Entonces la idea es que todas las sustancias del almacén tengan una etiqueta como esta. Dimos un paso adelante en la emergencia sanitaria etiquetando las sustancias del protocolo de limpieza y desinfección para COVID. Ahora vamos a pasar a etiquetar las demás, ¿sí? Que es un ejercicio que yo les haré llegar la etiqueta para que ustedes por favor la pongan en los recipientes. Cada vez que compren un recipiente, un litro, un galón, pues le pongamos esa etiqueta y pues así se garantice que todo en el almacén esté etiquetado. Prohibido almacenar sustancias en recipientes de bebidas, de gaseosas, de botellas de vidrio, es decir, que no tengan ningún tipo de etiqueta, no está permitido. Pues si tenemos incluso una visita de la Secretaría de Salud o del Ministerio, pues obviamente es un incumplimiento a la norma. Aquí está el alcohol, también etiquetamos los recipientes de alcohol con esta etiqueta. Recomendaciones generales, pues almacenar los recipientes en un recinto aparte, ¿sí? Seguro. Si dos recipientes son iguales, no hay que entender que son el mismo producto, por eso hay que guiarse por una etiqueta, asegurar que siempre tenga esa etiqueta y obviamente si no lo tiene no hay que usar el contenido es decir, no hay que destapar y oler, sino estar seguro de qué contiene, de lo contrario desecharlo. Desecharlo, dependiendo que supongamos que sea, pues se daría con un gestor autorizado, ¿sí? O pues directamente en los residuos ordinarios. Leer la etiqueta y asegurarse que entiende lo que dice y seguir las instrucciones. Y en general usar la protección personal. Bueno, básicamente esto es lo que tenía para indicarles hoy. Espero pues que haya sido de su utilidad. Básicamente lo que buscamos es que ahora cada uno pues tenga la oportunidad de revisar, darle una mirada a la hoja de seguridad de las sustancias que manipulan, sí, en especial aquellas que sabemos que son pues de más riesgo, como es el hipoclorito y el barsol. Y pues de cierta manera compartir ese conocimiento y las necesidades que tengamos en cada punto. Entonces recuerden que depende de ustedes el reporte de las necesidades para poder pues estandarizar ese uso y sobre todo la protección personal. Entonces que tengan un buen día, espero que esto haya sido pues de provecho y que se manifiesten, espero se manifiesten con lo que tenemos, lo que nos falta. Y lo que les decía hace un rato, si hay alguna sustancia que de las hojas de seguridad recibieron y no está allí, es decir, alguna sustancia que manejamos, bien sea para limpiar algunas piezas, algún adhesivo o algún limpiador o algo especial que de pronto no esté en el inventario, por favor me lo hace saber para enviar la hoja de seguridad. Y les queda de tarea tener la carpeta en cada punto de almacenamiento con las hojas de seguridad completas, disponibles para consulta, ¿vale? Que tengan bonito día y que Dios los bendiga. Gracias.